En el presente video veremos opciones de compresión de imagen. Como ya sabemos, tenemos diferentes formatos para los archivos de imagen que manejamos con Photoshop. Pero de estos formatos, hay algunos que permiten guardar toda la información como el formato Photoshop, en donde puedes conservar las capas, los canales, eh, capas de ajuste, etcétera, etcétera. Pero también tenemos otros formatos que nos permiten comprimir los datos de manera de obtener archivos más livianos. Por ejemplo, el caso del formato JPG y el formato TIFF. Pero vamos a mirar las opciones de compresión de imagen en ambos formatos para que veamos las diferencias y cuál nos podría convenir dependiendo del proyecto de diseño que estemos realizando o el lugar en donde vamos a publicar la imagen. Para empezar, vamos a tener esta imagen abierta, vamos a ir al formato, vamos a ver que es formato Photoshop, y vamos a ir al menú imagen, duplicar, para hacer una copia de esta imagen. Bien. Ahora volvemos a la primera imagen y le vamos a decir desde el menú archivo guardar como. En este caso la voy a guardar en el escritorio pero con formato JPG. Guardar. Nosotros ya sabemos que el formato JPG no acepta capas y por lo tanto debe ser un archivo ya totalmente acoplado. Pero el formato JPG, cuando lo escoges, da estas opciones de guardar, en donde las opciones de guardado indican un concepto que es la calidad. ¿Esto qué significa? Que si tú quieres conservar la calidad de la imagen, el archivo va a ser más pesado, un archivo más grande. Pero si bajas la calidad, el archivo va a ser más liviano, un archivo más pequeño. ¿Para qué sirve esto? Si tú necesitas archivos livianos, por ejemplo, para subirlos a la web, te conviene comprimir con formato JPG, porque así son más fáciles de cargar en los sitios web y por lo tanto es menor la demora en que las imágenes se vean en el sitio. Pero lo que ocurre es que las imágenes, al comprimirse con el formato JPG, pierden calidad. ¿Por qué? Porque el formato JPG lo que hace al comprimir es corregir, modificar la información de color que tienen los píxeles para poder, entre comillas, igualarlos más y poder comprimir mejor esos datos. ¿Qué es lo que sucede acá cuando yo amplío lo suficiente la imagen para ver esa pérdida de calidad? Es que en la medida en que el archivo es más pequeño, es decir, lo estamos comprimiendo más para que quede más liviano, se pierden detalles de la imagen. Pero en la medida en que la calidad del archivo sea mayor, sea alta o máxima, nos vamos a dar cuenta que los detalles no se pierden, que conservamos mejor la calidad de la imagen, aunque el peso de esta aumente. Por lo tanto, dependiendo del peso de la imagen, si tú necesitas un tamaño de imagen muy específico, por ejemplo, que no supere los 600 o 700 kilobytes, podrías escoger aquí, en este caso, por ejemplo, con esta imagen, una calidad de nivel 6 media, le dices OK y ya la guardas en el formato JPG con la calidad y el peso que necesitas. Ahora vamos a ir a la copia y a esta copia le vamos a decir guardar como desde el menú archivo. Vamos a escoger el formato TIFF, bien, y la vamos a guardar con el nombre con compresión. Bien, guardar. Y el formato TIFF, en las opciones de guardado, te ofrece escoger compresión de imagen, ninguna, es decir, sin compresión obviamente, compresión LZW, ZIP y JPG. La compresión LZW te permite grabar, guardar tu archivo con compresión y sin pérdida de calidad. Esto es una gran diferencia con el formato JPG, por cuanto esto es sin pérdida de calidad, aunque la disminución del peso del archivo no, en muchos casos no va a ser tan notoria como en el JPG, pero dependiendo de la distribución de colores que tenga la imagen, es decir, si tiene amplias áreas bastante uniformes en sus tonalidades, podrías conseguir bastante compresión a diferencia de sin comprimirlo. Bien. Ahora, si escogemos el formato zip de compresión, el programa nos manda un aviso, nos entrega este aviso para que entendamos que pueden haber algunos software que no entiendan el formato TIFF con compresión zip. Es decir,
El formato TIFF ya sabemos que es un formato bastante estándar, bastante multiplataforma, podríamos decirlo también, porque es compatible con la mayoría de los programas que nos permiten abrir imágenes digitales. Pero si lo comprimes con esta compresión zip, puede ser que muchos de esos programas no lo entiendan y no lo puedan abrir. Bien, lo voy a cerrar. Y si escoges la compresión JPG, bueno, te entrega también el mismo aviso acerca de que podrían haber algunos software o lectores TIFF, antiguos especialmente, que no entiendan o no admitan la compresión JPG para poder administrarla. Bien, ahora, si tú escoges compresión JPG, entras en el mismo dilema que el formato JPG. La compresión establece un rango de calidad para hacer de este archivo más grande o más pequeño, es decir, más pesado o más liviano. Y por lo tanto también encontrarías problemas en la calidad de la imagen si lo guardas de una calidad muy baja. En este caso, como es un archivo con compresión, lo voy a guardar con la compresión LZW, que sin duda es la que más te recomiendo. Lo voy a guardar, ok, y ya está guardado. Ahora, este mismo archivo, desde el menú archivo, le vamos a decir guardar como nuevamente, le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner sin compresión, en formato TIFF, guardar, y vamos a guardarlo compresión de imagen ninguno. Ok, bajamos, vamos a cerrar las imágenes y vamos a revisarlas en nuestro escritorio. Acá en mi escritorio tengo 4 archivos. Tengo el formato PSD original, que si lo revisamos con las propiedades nos vamos a dar cuenta que pesa 28,8 megabytes. 28,8. El JPG, miramos sus propiedades, pesa 604 kilobytes. ¿Ven? El TIFF con compresión, 13,9. Es decir, la mitad que el archivo PSD, el formato PSD o formato Photoshop que no comprime información, pesaba 28,8. Este pesa 13,9. Prácticamente la mitad de compresión. Bien, el archivo no pierde, recuerda, no pierde calidad, sino que simplemente está comprimiendo datos y que al momento de abrirlo, estos datos se descomprimen. Pero esa función nosotros no la vemos en el programa directamente. No te preocupes por ella. Y el sin compresión pesa lo mismo que el archivo Photoshop original. Por lo tanto, ya puedes darte cuenta que las opciones de compresión que ofrece Photoshop y sus formatos están ahí para que te ayuden a conseguir archivos más livianos, dependiendo del caso de lo que necesites y obviamente conservando o no la calidad intacta.